El fantasma del fuerte Bangar, India. La primera vez que alguien menciona Bangar, no lo hace como quien señala un punto en el mapa, lo hace bajando la voz. No porque haya nadie escuchando, sino porque el nombre pesa. Bangar no se pronuncia, se advierte. Está ahí, al noreste del estado de Rajasthan, a unos 83 kilómetros de Jaipur, rodeado por las colinas áridas de la cordillera Aravalli, donde el viento no corre libre, parece detenerse, como si dudara antes de entrar. Quien te lo cuenta suele empezar igual: no vayas después del atardecer. Y no es una frase hecha. Es una orden escrita, aún hoy, por el Archaeological Survey of India, colocada en carteles oficiales a la entrada del lugar. No superstición. No folclore. Una prohibición real, vigente, comprobable. ¿Por qué un organismo del Estado impediría la entrada nocturna a un fuerte abandonado desde hace siglos? Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo, no a una noche oscura, sino a un momento visto como próspero. Finales del siglo XVII, durante el reinado del Raja Bhagwan Das, un noble del reino de Amber. Fue él quien ordenó la construcción del fuerte alrededor del año 1673, no como fortaleza militar aislada, sino como una ciudad fortificada completa. Templos, bazares, palacios, viviendas, jardines y murallas escalonadas que seguían la forma natural del valle. Bangar no nació maldita. Nació ambiciosa. El centro del lugar estaba dominado por el palacio de Madosín, hijo del Raja. A su alrededor se extendían calles rectas, tiendas alineadas, santuarios dedicados a Hanuman, Gopinath y Mangla Devi, cuyos restos aún conservan inscripciones visibles. Los arqueólogos han confirmado algo inquietante: no hay señales de una destrucción violenta repentina. No hubo invasión masiva, ni incendios generalizados, ni armas abandonadas. Y, sin embargo, la ciudad quedó vacía. Aquí es donde la historia deja de caminar y empieza a susurrar. Los ancianos de las aldeas cercanas no hablan de guerras ni de hambrunas. Hablan de una presencia. De algo que ya estaba allí antes de que se colocara la primera piedra. Cuentan que en una de las colinas, justo donde el sol se esconde tras el fuerte, vivía un asceta llamado Balun Nath. Un yogi solitario, respetado y temido a partes iguales. Su voto era claro: ninguna construcción debía proyectar sombra sobre su morada. Mientras se respetara esa condición, el lugar prosperaría. Y prosperó, por un tiempo. Pero Bangar creció. Los muros se elevaron. Las torres se alargaron hacia el cielo. Y un día, al caer la tarde, una sombra tocó el retiro de la asceta. No fue un accidente arquitectónico, fue un símbolo. Según la leyenda, Balun Nath no gritó ni maldijo en ese momento. Simplemente dijo que la ciudad estaba condenada, que su esplendor sería breve, que jamás volvería a levantarse una vez caída. Hasta aquí, podrías pensar que es solo una advertencia más, una historia moral sobre el orgullo. Pero entonces aparece el otro nombre, el que casi nadie quiere decir completo: Sinai. Los relatos lo describen como un tantrik, un hechicero de gran conocimiento oculto. No un charlatán, sino alguien instruido en rituales antiguos, capaz, según se decía, de alterar la voluntad ajena. Sus puntos fuertes eran la paciencia y el saber. Sus debilidades, el deseo y la obsesión. Sinai vivía en las sombras del fuerte, observando la vida de la corte, hasta que su atención se fijó en una sola persona, la princesa Ratnavati. Ratnavati no era solo conocida por su belleza, sino por su inteligencia. Los textos populares la describen como prudente, desconfiada, difícil de engañar. Y ahí comienza el verdadero conflicto. Porque cuando el conocimiento oscuro se enfrenta a una mente lúcida, algo tiene que romperse. Pero lo que ocurrió exactamente entre el hechicero y la princesa no está escrito en piedra. Está fragmentado en versiones, en susurros, en advertencias que se contradicen. Algunas hablan de un perfume encantado. Otras de un ritual fallido. Todas coinciden en algo: nada volvió a ser igual después de ese intento. Y lo más inquietante es que, al recorrer hoy las ruinas de Bangar, los investigadores confirman hechos difíciles de ignorar: casas abandonadas con objetos cotidianos, templos sin signos de saqueo, calles que parecen haber sido evacuadas con prisa, pero sin pánico visible. Como si todos hubieran escuchado algo. Algo que no se ve en los registros. Y que empieza a manifestarse justo cuando el sol cae detrás de las colinas.
Dicen que, para comprender lo que ocurrió en Bangar, no hay que mirar las murallas, hay que escuchar el silencio entre ellas. Un silencio espeso, irregular, que no se comporta como el de otros lugares abandonados. Aquí no suena vacío, suena contenido. Como si algo hubiera aprendido a quedarse quieto. Cuando los historiadores comenzaron a estudiar los registros del fuerte, notaron algo que aún hoy genera debate. Bangar no fue abandonado en un solo día, ni tampoco de forma gradual durante generaciones. Los indicios arqueológicos, utensilios domésticos, restos de mercados, estructuras intactas, apuntan a una despoblación relativamente rápida, ocurrida a finales del siglo XVII o inicios del XVIII. No hay constancia escrita de una orden de evacuación, ni de una epidemia devastadora registrada en la región en ese periodo. Los documentos oficiales callan, y cuando los documentos callan, las leyendas hablan. Volvamos a Ratnavati. Las crónicas orales la describen como una joven que conocía bien el poder de la palabra y el engaño. Sabía que el fuerte no solo se defendía con muros, sino con decisiones. El día en que Sinai decidió actuar, no lo hizo con violencia, sino con sutileza. Aprovechó un momento cotidiano, la preparación de un aceite perfumado, algo común en la corte. Según la leyenda, el hechicero encantó el frasco con la intención de dominar la voluntad de la princesa, de aplacar su carácter firme y someter su mente. Pero aquí ocurre algo clave, algo que define a Ratnavati y la separa de las figuras pasivas de otras historias. Ella sospechó. Al notar la presencia del tantric, comprendió que el aceite no era un simple cosmético. Y en lugar de usarlo, hizo algo tan simple como decisivo, arrojó el frasco lejos, hacia una roca en pendiente, fuera de los muros del palacio. La leyenda dice que el recipiente rodó cuesta abajo hasta romperse, y que el hechizo, liberado, no desapareció. Cambió de objetivo. El nombre de Sinai vuelve a aparecer aquí, no como un maestro del ocultismo, sino como un hombre superado por su propia ambición. El encantamiento lo alcanzó a él mismo. Algunas versiones aseguran que murió en ese instante, aplastado por la misma roca que absorbió el conjuro. Otras afirman que cayó herido, lo suficiente para pronunciar una maldición antes de exhalar su último aliento. Lo único constante es el mensaje atribuido a sus palabras finales: Bangar jamás volvería a ser habitada en paz. Y es aquí donde la historia deja de ser un relato aislado y empieza a encajar con hechos comprobables. Tras la muerte de Ratnavati, cuyas causas nunca quedaron claras en los registros oficiales, comenzaron a surgir reportes extraños. Pastores hablaban de luces moviéndose entre las ruinas, incluso cuando el fuerte aún estaba vivo. Sirvientes aseguraban escuchar campanas de templo sonando sin viento. Los comerciantes del bazar notaban que, al caer la tarde, los animales se negaban a entrar por las puertas principales. Los arqueólogos modernos han confirmado algo inquietante: muchas viviendas no tenían techos completos, lo que va en contra de la arquitectura tradicional de la región. Las leyendas explican esto con la advertencia de la Zeta Balunat: ninguna casa debía elevarse lo suficiente como para desafiar lo invisible. Y cuando esa regla se rompió, la protección se perdió. Con el paso de los años, Bangar empezó a vaciarse. Primero una familia, luego otra. Sin pánico, sin caos. Como si todos hubieran llegado, por separado, a la misma conclusión. No era un lugar para quedarse cuando caía el sol. Hoy, los guías locales señalan zonas específicas: el templo de Gopinath, donde se escuchan pasos al anochecer; el palacio real, donde se perciben cambios bruscos de temperatura; el camino que conduce a la puerta principal, donde muchos aseguran sentir que alguien camina justo detrás, sin ver a nadie. Nada de esto aparece en informes oficiales. Pero tampoco ha sido desmentido. Quienes han pasado suficiente tiempo en Bangar coinciden en algo curioso: el fuerte no se siente igual en todos sus rincones. Hay zonas donde el aire parece normal, casi amable, y otras donde el cuerpo reacciona antes que la mente. Un escalofrío breve. Una presión en el pecho. Como si el lugar decidiera dónde puedes estar y dónde no. Los registros del Archaeological Survey of India, aunque estrictamente técnicos, reconocen un hecho poco habitual: Bangar fue abandonado sin reutilización posterior significativa. En una región donde las ruinas suelen ser ocupadas, desmontadas o recicladas como asentamientos, este fuerte quedó intacto durante siglos. Las aldeas cercanas crecieron alrededor,
pero nunca dentro. Una decisión colectiva que no aparece firmada por nadie y que, sin embargo, se respetó generación tras generación. Los pobladores de Ahafgar, el pueblo más próximo, cuentan historias que se repiten con inquietante precisión. Hablan de viajeros que intentaron pasar la noche dentro del fuerte y regresaron al amanecer, pálidos, incapaces de explicar con claridad lo ocurrido. Algunos decían haber escuchado susurros en idiomas que no reconocían. Otros hablaban de sombras con forma humana, proyectadas donde no había cuerpos que las originaran. Aquí es importante detenerse un momento. No todos los relatos hablan de terror inmediato. Muchos describen algo más sutil, más difícil de negar, la sensación de no estar solo, incluso en pleno día. Visitantes modernos han reportado que sus dispositivos electrónicos fallan de manera intermitente. Cámaras que se apagan. Baterías que se descargan sin motivo aparente. Nada concluyente por sí solo, pero inquietante en conjunto. Uno de los lugares más señalados es el templo de Mangla Devi. Sus escalones de piedra, desgastados por siglos de peregrinación, conducen a un espacio donde el eco se comporta de forma extraña. Las voces no regresan de inmediato, parecen retrasarse, como si alguien más las retuviera un instante antes de devolverlas. Los guías evitan permanecer ahí cuando el sol empieza a caer. No porque alguien se los haya ordenado, sino porque, dicen, el lugar cambia de ánimo. Y luego está el Palacio de las Bailarinas, una estructura semiderruida con amplios ventanales orientados al valle. De día, la vista es serena. De noche, según quienes se atrevieron a quedarse más allá del horario permitido, se escuchan sonidos que recuerdan a tobilleras metálicas, como las que usaban las danzarinas de la corte. No música. No ritmo. Solo el tintinear aislado, irregular, como pasos que no siguen coreografía alguna. Los historiadores han intentado explicar la despoblación de Bangar a través de factores económicos. Se sabe que, a comienzos del siglo XVIII, el poder del reino de Amber comenzó a declinar, afectado por conflictos regionales y cambios políticos. Es una explicación razonable, pero no suficiente. Otros fuertes del mismo periodo sobrevivieron a condiciones similares. Bangar no. La figura de Ratnavati reaparece aquí, no como víctima, sino como símbolo. Para muchos, su historia representa el punto exacto donde lo humano y lo inexplicable se cruzaron. Una princesa capaz de enfrentar un hechizo, pero no de evitar las consecuencias de haberlo desatado. Fuerte en inteligencia, débil ante fuerzas que nadie comprendía del todo. A medida que la ciudad se vaciaba, se dice que comenzaron a verse figuras femeninas en los balcones, observando el valle al atardecer. No gritaban. No pedían ayuda. Solo miraban. Cuando alguien intentaba acercarse, desaparecían entre las sombras de los arcos. Hoy, al caminar por Bangar, el visitante sigue rutas marcadas, horarios estrictos, advertencias claras. Pero aún así, hay momentos en los que el tiempo parece perder coherencia. Un recorrido que debía durar minutos se alarga sin explicación. El sol cae más rápido de lo esperado. Y una pregunta empieza a formarse, inevitable. Si la ciudad murió hace siglos, ¿por qué todavía parece tan despierta? Salir de Bangar no siempre es tan sencillo como entrar. Y no me refiero a caminos confusos ni a puertas cerradas. Me refiero a esa sensación incómoda que aparece justo cuando alguien decide marcharse, como si el lugar notara la intención y reaccionara. Los guardias actuales del complejo, personal civil asignado por el Archaeological Survey of India, rara vez hablan de experiencias propias. Su función es clara: vigilar, advertir, cerrar el acceso al caer el sol. Sin embargo, entre conversaciones informales, algunos reconocen patrones difíciles de ignorar. Visitantes que regresan minutos después de haber salido, convencidos de que tomaron el camino correcto. Personas que preguntan por salidas que no existen. Otras que aseguran haber escuchado su nombre pronunciado desde el interior del fuerte, justo cuando ya estaban fuera. Uno de los sectores más mencionados en este tipo de relatos es la Puerta de Ajmeri, la entrada principal. Arquitectónicamente, es un paso sencillo, sin ornamentación excesiva. Pero ahí, dicen, el sonido cambia. Las pisadas no suenan igual. A veces parecen duplicarse, como si alguien caminara a un ritmo apenas desfasado del tuyo. No lo suficiente para verlo.
lo suficiente para notarlo. Los estudiosos del lugar han señalado que la disposición del valle crea corrientes de aire irregulares, capaces de producir sonidos extraños. Es una explicación válida, pero no explica por qué esos sonidos parecen intensificarse justo cuando cae la tarde. Tampoco explica por qué muchos aseguran sentir una resistencia física, una especie de pesadez en las piernas, al cruzar ciertos puntos. La leyenda vuelve entonces a Baloo Nat, el asceta cuya advertencia marcó el destino del fuerte. Se dice que su espíritu no vaga, no se manifiesta, no castiga. Simplemente observa. Su papel no es el de un espectro vengativo, sino el de un guardián silencioso. Su fortaleza era la disciplina, la renuncia. Su debilidad, si es que la tuvo, fue confiar en que los hombres respetarían límites invisibles. Cuando esos límites se rompieron, su promesa se cumplió. Hay un detalle arquitectónico que refuerza esta idea. Desde ciertos ángulos del fuerte, las sombras de las murallas parecen converger hacia el interior, no proyectarse hacia afuera como sería natural. Al atardecer, ese efecto se acentúa. No es un fenómeno sobrenatural comprobado, pero sí observable. Y quienes lo notan suelen quedarse mirando más tiempo del recomendable, como si algo los invitara a hacerlo. Los pobladores de Ahabgar cuentan una historia que se repite desde hace generaciones. Hablan de una mujer que se aparece en el camino que conecta el fuerte con el pueblo. Pide ayuda, pide agua, pide que alguien la siga. Nunca se describe su rostro con claridad. Solo su vestimenta antigua y su manera de caminar, demasiado ligera para tocar realmente el suelo. Quienes intentaron acompañarla, dicen, se desorientaron y regresaron horas después, sin recordar cómo. No hay denuncias oficiales. No hay registros policiales de desapariciones modernas atribuidas al fuerte. Y eso, paradójicamente, es lo que más inquieta. Porque si nada ocurre, ¿por qué nadie se queda? La respuesta parece estar en pequeñas cosas. En animales que se niegan a cruzar ciertos umbrales. En aves que evitan posarse sobre las ruinas al anochecer. En la forma en que el viento recorre los pasillos, deteniéndose donde antes hubo puertas. Y entonces surge una idea difícil de ignorar: Vanguard no atrapa cuerpos. Atrapa intenciones. Detecta la curiosidad, la duda, el desafío. Y responde, no con violencia, sino con persistencia. Para entender por qué Vanguard sigue activo, hay que dejar de pensar en él como un lugar abandonado y empezar a verlo como un espacio incompleto. Algo ocurrió allí que nunca terminó de resolverse. No una tragedia puntual, sino una cadena de decisiones, advertencias ignoradas y fuerzas enfrentadas que quedaron suspendidas en el tiempo. Los estudios históricos coinciden en que, tras la caída del poder local a inicios del siglo XVIII, la población comenzó a desplazarse hacia zonas más seguras y económicamente estables. Ese dato es real, comprobado. Pero lo que no encaja es la ausencia total de reocupación posterior. Ni siquiera cuando la región volvió a estabilizarse. Ni siquiera cuando otros fuertes cercanos fueron reutilizados como asentamientos, refugios o centros religiosos. Vanguard quedó al margen de todo. Los aldeanos explican esta ausencia con una idea sencilla: el fuerte no permite nuevos comienzos. Cada intento, dicen, termina mal. Hay relatos de casas construidas en las cercanías cuyos techos se derrumbaron sin causa aparente. De familias que escuchaban ruidos en mitad de la noche hasta que decidían marcharse. Nada espectacular. Nada que pueda mostrarse como prueba absoluta. Pero lo suficiente para convencer a todos. La figura de Sinai, el Tantrik, vuelve a cobrar fuerza en esta parte del relato. A diferencia de Baloo Nat, su presencia se describe como inquieta, errática. Donde el asceta era equilibrio, Sinai fue deseo. Su punto fuerte era el conocimiento oculto, su debilidad, la incapacidad de aceptar un límite. Algunas versiones de la leyenda afirman que su espíritu quedó ligado al lugar, no por castigo, sino por apego. Como si incluso después de la muerte se negara a soltar aquello que no pudo controlar en vida. En ciertas zonas del fuerte, especialmente cerca de los antiguos jardines reales, se reportan cambios abruptos de temperatura. No graduales. No explicables por la sombra o el viento. Un paso adelante, frío. Un paso atrás, normalidad. Los investigadores lo atribuyen a la disposición del terreno y a corrientes subterráneas de aire.
Los lugareños dicen otra cosa, ahí es donde la voluntad humana pierde fuerza. Hay un punto específico, poco visitado, donde las ruinas de una vivienda común conservan marcas en las paredes. No son inscripciones religiosas ni decorativas. Son líneas irregulares, como si alguien hubiera marcado el paso de los días. Los arqueólogos no han determinado su origen. Para la tradición oral, pertenecen a los últimos habitantes, personas que intentaron resistir, y comprendieron demasiado tarde que Bangar ya no respondía a reglas normales. Ratnavati, en este tramo de la historia, deja de ser solo la princesa. Se convierte en un eco. Muchos creen que su figura aparece al amanecer, no como un espectro aterrador, sino como una presencia melancólica. Su fortaleza fue la lucidez, su debilidad, haber vivido en un lugar donde la lucidez no bastaba. No busca venganza. No busca atención. Simplemente repite el último gesto que se le atribuye en vida. Observar desde lo alto, hacia el valle, como si esperara que alguien comprendiera lo ocurrido. Las autoridades indias no reconocen oficialmente ninguna actividad paranormal en Bangar. Sin embargo, mantienen la prohibición estricta de entrada nocturna, algo inusual incluso en sitios arqueológicos delicados. No hay visitas guiadas después del atardecer. No hay excepciones. Y esa decisión, tomada desde la razón institucional, termina reforzando el misterio. Porque si no hay peligro, ¿por qué tanto cuidado? Hubo un tiempo en que Bangar todavía tenía voz humana. No era un eco ni un susurro, era vida cotidiana. Niños corriendo entre los bazares, sacerdotes encendiendo lámparas al amanecer, comerciantes discutiendo precios bajo toldos de tela. Y, sin embargo, incluso en esos días, algo no encajaba del todo. Los relatos orales coinciden en que el cambio no fue brusco, sino insidioso. Primero fueron las noches. Personas que despertaban con la sensación de haber sido observadas durante horas. No pesadillas claras, sino un cansancio extraño al amanecer, como si el descanso hubiera sido interrumpido por algo sin forma. Luego vinieron los sonidos, pasos en patios vacíos, puertas que crujían sin viento, murmullos que no podían asociarse a ninguna voz conocida. Los sacerdotes de los templos comenzaron a notar irregularidades. Las lámparas de aceite se apagaban antes de consumirse. El humo del incienso no subía en línea recta, se arremolinaba y descendía, como si el aire lo empujara hacia el suelo. Ninguno habló de maldiciones en público. En su lugar, recomendaron rituales de protección, oraciones adicionales, horarios más estrictos. Señales discretas de que algo estaba alterado. En el Palacio Real, los sirvientes fueron los primeros en marcharse. No por órdenes, sino por decisión propia. Decían que los pasillos parecían más largos por la noche. Que una caminata breve se convertía en un recorrido interminable. Algunos afirmaban escuchar respiraciones detrás de las cortinas, lentas, medidas, como si alguien practicara la paciencia. Ratnavati, según las leyendas, fue una de las últimas en ignorar esas señales. No por arrogancia, sino por responsabilidad. Gobernar implicaba resistir el miedo. Su fortaleza seguía siendo la razón. Su debilidad, creer que todo podía resolverse desde la lógica humana. Se dice que pasó largas horas en los balcones del palacio, observando el valle al anochecer, como si buscara respuestas en el paisaje. El nombre de Sinai ya no se pronunciaba en voz alta. Los niños eran reprendidos si lo decían jugando. No porque se creyera que invocarlo fuera peligroso, sino porque recordarlo era aceptar que el mal había entrado por una grieta muy pequeña, el deseo de poseer lo que no podía ser poseído. A medida que las semanas avanzaban, las familias comenzaron a cerrar sus casas antes del ocaso. Las calles se vaciaban demasiado pronto. Los mercados perdieron su bullicio. Nadie dio la orden. Nadie la discutió. Fue un acuerdo silencioso. Bangar se estaba preparando para algo, aunque nadie sabía exactamente para qué. Hay un detalle que los arqueólogos modernos consideran revelador. En muchas viviendas se encontraron objetos colocados con cuidado, no abandonados al azar. Utensilios limpios, telas dobladas, herramientas guardadas. Señales de una partida planificada, no de una huida desesperada. Como si los habitantes supieran que no regresarían, pero tampoco quisieran provocar al lugar con caos. La noche que marcó el quiebre definitivo no tiene fecha exacta en los registros.
Solo se la recuerda como la última noche habitada. Algunos hablan de un silencio absoluto, tan profundo que ni los insectos se atrevían a romperlo. Otros dicen que el aire se volvió denso, difícil de respirar, como si el fuerte contuviera el aliento. Lo que ocurrió exactamente esa noche no está escrito. No hay testigos directos. Solo consecuencias. Cuando amaneció, Bangar ya no era la misma. No porque algo visible hubiera cambiado, sino porque faltaba la gente. Las calles estaban intactas, los templos en pie, los palacios silenciosos. No hubo gritos, ni restos de lucha, ni señales de un desastre repentino. Solo ausencia. Una ausencia tan ordenada que resultaba inquietante. Los pocos registros indirectos hablan de familias que se establecieron en aldeas cercanas, sin dar explicaciones claras. No contaban historias de terror explícito. Decían, simplemente, que el fuerte ya no era adecuado. Esa elección de palabras se repite una y otra vez, como si todos hubieran acordado no describir lo ocurrido con mayor detalle. Con el paso de los años, Bangar comenzó a adquirir una reputación distinta. Ya no era un lugar del que se huía, sino un lugar que no aceptaba visitantes prolongados. Cazadores evitaban pasar la noche. Comerciantes cambiaban sus rutas. Incluso los monjes itinerantes preferían rodear el valle antes que atravesarlo al anochecer. Los relatos de apariciones se volvieron más frecuentes, pero también más imprecisos. No había una figura única. No había un rostro definido. A veces era una mujer observando desde una torre. Otras, un hombre quieto junto a un muro derrumbado. En ocasiones, solo la sensación de que alguien se detenía a pocos pasos, demasiado cerca para ser ignorado. Ratnavati y Sinai se transformaron en símbolos opuestos dentro de la memoria colectiva. Ella, la inteligencia que intentó evitar la tragedia. Él, el deseo que la provocó. Ninguno es presentado como completamente inocente ni completamente culpable. Esa ambigüedad es clave, porque sugiere que lo ocurrido en Bangar no fue obra de una sola persona, sino de un desequilibrio más amplio. Durante el periodo colonial británico, funcionarios y viajeros registraron menciones breves del fuerte. Algunos lo describieron como extrañamente intacto. Otros anotaron que los guías locales se negaban a permanecer tras la puesta del sol. No hay informes de fenómenos sobrenaturales en esos documentos, pero sí una constante, el rechazo a la noche. A finales del siglo XX, cuando el lugar fue formalmente protegido como sitio arqueológico, se establecieron normas estrictas. Horarios limitados. Vigilancia permanente. Señalización clara. No se hizo público ningún incidente específico que justificara la prohibición nocturna. Y, sin embargo, la medida fue aceptada sin protestas. Nadie pidió explicaciones. Hoy, quienes visitan Bangar durante el día hablan de una belleza áspera, de ruinas que parecen conservar memoria. Pero al caer la tarde, incluso los más escépticos aceleran el paso. No por miedo explícito, sino por una incomodidad difícil de definir. Como si quedarse fuera una falta de respeto. Hay un momento preciso, justo antes de que el sol desaparezca tras las colinas de Aravalli, en el que las sombras se alargan hacia el interior del fuerte. No se dispersan. Se reúnen. Ese detalle, observado por muchos, nunca ha sido explicado del todo. Hay lugares que, aún vacíos, conservan una expectativa. Como si algo hubiera quedado pendiente. Bangar es uno de ellos. No ruge, no amenaza, no persigue. Espera. Y esa espera es lo que más desconcierta a quienes lo visitan. Los antropólogos que han estudiado las leyendas locales coinciden en un punto interesante. En Bangar, el miedo no nace de un hecho concreto, sino de la repetición. Generación tras generación, personas distintas, sin conocerse entre sí, describen sensaciones casi idénticas. No visiones grandiosas, sino pequeños detalles. La impresión de que alguien camina a tu lado sin tocar el suelo, la certeza de haber sido observado desde un punto elevado, la necesidad urgente de salir sin saber exactamente por qué. En los relatos más antiguos, se dice que las almas de quienes vivieron en el fuerte no encontraron un cierre. No porque murieran de forma violenta, sino porque se marcharon dejando algo atrás. Decisiones, promesas, vidas interrumpidas. Para la tradición local, ese tipo de partida deja huella. No un espíritu individual, sino una atmósfera persistente.
Ratnavati aparece aquí como una figura central, no por su muerte, sino por su papel final. Algunas versiones aseguran que fue ella quien ordenó la salida silenciosa, consciente de que permanecer sería provocar algo peor. Su fortaleza, una vez más, fue la claridad. Su debilidad, cargar sola con una decisión imposible. Si esto es cierto, entonces Vanguard no fue abandonado por miedo, sino por contención. Sinai, en cambio, representa lo opuesto, la incapacidad de retirarse. La leyenda sostiene que su influencia no se disipó con el tiempo porque nunca aceptó el desenlace. No buscó redención. No buscó equilibrio. Y esa resistencia habría quedado impregnada en el lugar, como una tensión que no encuentra descanso. Hay un fenómeno curioso registrado por visitantes modernos, la alteración de la percepción del tiempo. Personas que entran al fuerte convencidas de que han pasado pocos minutos, solo para descubrir que ha transcurrido más de una hora. No es un hecho aislado, pero tampoco medible con precisión científica. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, deja una marca incómoda. En el sendero que conduce a las colinas, lejos de los edificios principales, algunos aseguran escuchar voces que no llaman, que no piden, que no ordenan. Voces que parecen repetir fragmentos de conversaciones antiguas, sin dirigirse a nadie en particular. Como si el lugar estuviera recordando en voz alta. La prohibición nocturna vuelve a cobrar sentido aquí. No porque la noche traiga algo nuevo, sino porque amplifica lo que ya está. De día, Vanguard parece un sitio histórico. Al atardecer, se transforma en un espacio de transición. Y por la noche, nadie lo sabe con certeza, porque nadie se queda. Los guías locales dicen que el fuerte no castiga la curiosidad, pero sí la insistencia. Mirar está permitido. Permanecer, no tanto. Es una advertencia que no aparece en los carteles, pero que se transmite con seriedad. En Vanguard no suceden cosas espectaculares. Y esa es, precisamente, su mayor amenaza. No hay apariciones constantes ni ruidos ensordecedores. Lo inquietante es Los relatos más recientes hablan de visitantes que, al salir del fuerte, sienten una nostalgia inexplicable. No alivio. No terror. Nostalgia. Como si dejaran atrás algo que nunca fue suyo. Esa emoción es difícil de fingir y aún más difícil de explicar. Y entonces surge una pregunta inevitable, la que no se formula en voz alta, pero que acompaña a todos los que conocen la historia. Si Vanguard está vacío, ¿por qué parece tan consciente de quién entra y quién se va? La respuesta no llega con ruido. No llega con una aparición. Llega con el paso del tiempo, con la decisión de no volver. Vanguard permanece. Esa es la única certeza. No avanza, no retrocede, no reclama atención. Simplemente está ahí, encajado entre las colinas de Aravali, bajo el mismo cielo que lo vio nacer y vaciarse. Los siglos han pasado, los reinos han caído, las fronteras han cambiado, y aún así, el fuerte sigue sin aceptar compañía cuando llega la noche. No hay un suceso final que explique su destino. No existe un documento que diga, aquí terminó todo. Y quizá esa sea la razón por la que la leyenda sigue viva. Porque Vanguard no concluyó su historia, la suspendió. Como una frase que se deja a medias para que nadie se atreva a completarla. Ratnavati, Balun Nath y Sinai no regresan como espectros definidos. No necesitan hacerlo. Sus decisiones quedaron impresas en la forma del lugar, en la manera en que las sombras se comportan, en el silencio que no suena vacío. Cada uno representa una fuerza distinta, la razón, el límite, el deseo. Ninguna ganó del todo. Ninguna fue derrotada por completo. Las ruinas, hoy protegidas por el Estado, siguen siendo visitadas por curiosos, historiadores y viajeros. Todos entran con luz. Todos salen antes del ocaso. No por obediencia ciega, sino por intuición. Como si el cuerpo entendiera algo que la mente aún discute. Los aldeanos de Ahabgar continúan con su vida a poca distancia del fuerte. Cultivan la tierra, celebran festividades, cuentan historias. Y cuando alguien pregunta por qué nadie vive en Vanguard, la respuesta no es un relato aterrador, sino una frase sencilla: ese lugar ya tuvo su gente. Tal vez el verdadero misterio no sea lo que ocurrió allí, sino lo que no volvió a ocurrir jamás. No hubo reconstrucción. No hubo regreso. No hubo desafío abierto al silencio.
Y en un mundo donde todo tiende a ser ocupado, explicado o explotado, esa ausencia de insistencia resulta extrañamente poderosa. Así termina la historia del fantasma del Fuerte Vanguard. No con un grito, ni con una aparición, ni con una revelación final. Termina como empiezan las advertencias más antiguas, sin imponer miedo, sin exigir creencia, dejando solo una idea flotando en la mente de quien escucha. Hay lugares que pueden visitarse. Y hay lugares que, aunque abiertos al día, prefieren ser recordados desde lejos.